ahí sí. Vamos a ver que el objetivo de hoy consiste en evaluar, ¿ya? ¿Qué va a evaluar usted? Es decir, usted me va a decir, chiquillos, recuerden que este objetivo es largo y como tenemos 45 minutos, vamos a tomar hartas clases para llevar a cabo este objetivo, ¿ya? Así que hoy día es una clase de introducción porque tenemos que presentar algunos temas que salen ahí y que yo les mandé como tarea que definieran, pero lo vamos a volver a definir un poquito, ¿ya? Mire, el objetivo es que usted va a evaluar, es decir, va al final de toda esta serie de clases, va usted a poner su opinión, va a hacer una crítica, ¿cierto? A favor o en contra, ¿de qué cosa? Del impacto que tienen las ideas filosóficas, ¿ya? En nuestra cultura, en nuestro tiempo actual. ¿Ya? Los filósofos chiquillos dijeron cosas en la antigüedad y esas cosas repercuten hoy en día, ¿ya? A través de distintas áreas. Por eso ahí dice ideas filosóficas relacionadas con la ontología, la epistemología y la ética, que son áreas de la filosofía que abordan distintas temáticas, ¿cierto? Y que esas temáticas, esas ideas que los filósofos proponen en estos campos de la filosofía, van a influir en nuestra cultura, es decir, en cómo nosotros nos movemos por la vida cotidianamente, ¿ya? Y también vamos a aprender, por ejemplo, cómo influyen en el mundo laboral, en la tecnología, en la política, en las artes, porque acuérdense, chiquillos, que esto de la filosofía, aparte de ser una cosa académica, de estudiar para ser filósofo y todo eso, acuérdense que esta cuestión es una forma de vida, ¿ya? Una forma de expresarse ante el mundo, ¿ya? A partir de los conocimientos que le van abriendo a uno la mente y lo van haciendo entender más allá de las cosas como se ven a simple vista, ¿ya? Entonces, repito, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a evaluar algunas ideas de los filósofos, ¿cierto? Y van a ver cómo impactan en nuestra vida cotidiana, si impactan de manera positiva, si impactan de manera negativa, ¿ya? Ya, recuerde, mire, esto viene de la clase pasada. Nosotros para responder a una pregunta filosófica, lo que necesitamos es pensar radicalmente, es decir, siempre ir hacia atrás a preguntar por el origen de algo, ¿ya? Clarificar conceptos, es decir, siempre cuando nosotros vayamos a hablar de algo, tenemos que decir qué entendemos por tal cosa, ¿ya? Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de la realidad, ¿ya? Y si lo que vamos a pensar es qué es la realidad cuando pensemos radicalmente, es decir, a la raíz del asunto, qué es eso, qué es la realidad, ¿ya? Vamos a tener que empezar a clarificar conceptos, ¿ya? Porque, por ejemplo, vamos a ver que la realidad tiene distintos planos. Tiene un plano físico, ¿cierto? Y tiene un plano metafísico que se refiere a las ideas, como lo vamos a ver a continuación, ¿ya? En la letra C, chiquillos, cuando dice descubrir supuestos, ¿ya? Significa que nosotros vamos a descubrir suposiciones que hace la gente, ¿ya? Y que puede que no sean así como la gente lo cree. Por eso vamos a descubrir cuándo estamos suponiendo algo o cuándo estamos efectivamente ante algo que es serio, ¿ya? La gente, chiquillos, supone muchas cosas que a veces no lo son, ¿ya? Por ejemplo, muchos cristianos suponen que cuando se mueren van a un cielo y eso no es así, ¿ya? Los cuerpos cuando uno como cristiano muere quedan en descanso, esperando que sean revividos por la segunda venida de Cristo. Pero la gente no lo sabe, ¿por qué? Porque recibe la información nueva y la recibe, por ejemplo, como en forma de cuento y no la cuestiona uno cuando es pequeño, ¿ya? Y por ejemplo, chiquillos, ideas súper básicas como cuando se nos murió un pescadito, ¿cierto? El gato, el perro, y nos dijeron cuando chicos que se iban al cielo de los perros, al cielo de los gatos, al cielo de los pescados, nos hacen formarnos la idea de que cuando cualquier cosa que se muere se va automáticamente al cielo, por ejemplo, si yo creo que eso es así, ¿ya? Pero, por ejemplo, uno chiquillo agarra una Biblia, la ojea, la lee, ¿cierto? Al final, y en los pasajes en donde se expresa qué ocurre después de la muerte, resulta que nadie sabe, dice ni siquiera el mismo rey David, lo que hay después de la muerte, porque los cuerpos quedan, por decirlo de una forma, en stand-by, suspendidos, y cuando vuelva Jesús en su segunda venida, los va a revivir para luchar con el anticristo. ¿Ya? Entonces ahí, usted, por ejemplo, acaba de descubrir un supuesto. Ah, yo suponía que mi abuelito estaba en el cielo, pero resulta que me acabo de enterar y más rato lo voy a verificar, para saber si el profe me está mintiendo o no, de que parece que los cuerpos, según el cristianismo, quedan ahí en suspensión, por ende mi abuelito está todavía debajo de la tierra. ¿Ya? No va a subir al cielo todavía hasta que le gane al anticristo cuando venga aquí a luchar, ¿cierto? Y nos domine. ¿Ya? Y al mismo tiempo, chiquillos, vamos a mostrar conexiones de causas y efectos.
Por ejemplo, eso mismo, pues, si decimos, si en la Biblia dice que los cuerpos no van al cielo, por efectos va a pasar que todos los que se han muerto no están en el cielo. Y ahí uno, pucha, yo suponía algo que no era así, ¿ya? Y ahí uno clarifica conceptos y empieza a pensar todo de nuevo, ¿ya? Ya, chiquillos, ahí tenemos una pregunta filosófica sobre la muerte, sobre la realidad, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ir descubriendo algunas suposiciones, mostrar conexiones y siempre ir para atrás, para que se saquen de la cabeza esa idea que tiene la gente de que la filosofía simplemente consiste en dar opiniones sobre las cosas. No, pues la filosofía, chiquillos, consiste en buscar racionalmente la respuesta a las cosas. ¿Ya? No es que yo, sí, después de la muerte nos vamos todo al cielo, porque no, porque a mí me tinca, porque lo soñé. No, tiene que haber algo, ¿ya? Que sea bien racional y que sirva como apoyo para argumentar. Ya, entonces, por ejemplo, mire, me voy a devolver aquí para mostrarle una cosita, ¿ya? Nosotros, chiquillos, yo le decía a usted que la filosofía, como se hace tantas preguntas, estas preguntas se pueden clasificar por temas. ¿Ya? Entonces, miren, ahora voy a abrir un poquito el chat, van a dejar de verme o de ver lo que estoy mostrando, ¿ya? No se asusten, porque vamos a... Les quiero pegar aquí en el chat, pero aquí lo harán. Déjenme dejar de compartir. Ya, voy a pegar, chiquillos, algunos conceptos aquí. Por ejemplo, miren, ya. Bien, yo le he dicho que dependiendo de lo que uno se pregunte, la filosofía clasifica esa pregunta dentro del tema por el cual se está preguntando. Por ejemplo, imaginamos que nosotros vamos a un museo, ya, nos invitan a un museo, ya, una presuposición en nuestra cabeza, no sé, que los museos son fome. Vaya a saber, a mí me gustan los museos, ¿cierto? Pero cuando chico también pensaba que eran fome. Ya, entonces ya vamos a los fome, ¿cierto? Vamos al museo, ¿cierto? En el aburrimiento, ¿cierto? Viene el asombro y aparece la pregunta filosófica, ¿cierto? Y no sé, pues estamos viendo la Mona Lisa. ¿Ya? Y uno dice, oye, esta pintura, loco, ¿por qué es tan famosa? Pues no tiene nada, mira, es una mona nomás pintada. ¿Cuál es la magia? ¿Por qué es considerada una obra de arte si yo la veo tan simple? Y entonces cuando, mire, uno hace una pregunta tan sencilla como esa, chiquillo, uno está haciendo filosofía del arte. Se está preguntando qué características tiene que tener una pintura, una escultura, ¿cierto? Cualquier composición artística, una canción, por ejemplo, ¿qué características tiene que tener para que uno la encuentre que es una obra de arte? Para que uno diga, oh, esto es arte. Como cuando hay gente que escucha, no sé, por decir algo, sobre todo los que tienen conocimiento de música y escuchan trap y dicen, eso no es música. ¿Cachai? Que él ya tiene unos presupuestos dentro de su cabeza de lo que es el arte, de lo que es la música, y esas cosas no están calzando, ¿ya? Con sus conceptos. Por ejemplo, él tiene, no, por ejemplo, por decir algo, para que una música sea considerada arte tiene que tener armonía, composición, buena letra, ¿cierto? Y resulta que esta canción de Bad Bunny no tiene nada de eso. Por eso, según mi percepción, no es arte. Y ahí el loco está haciendo, chiquillo, estética. Estética, chiquillo, es la parte de la filosofía que se pregunta por el arte. Vale decir, es la filosofía del arte la que va a reflexionar sobre todas estas cosas que yo le digo, ¿ya? Ahora bien, mire, si nosotros vamos a los conceptos que están en el objetivo de nuestra clase, aparecen tres palabras que son ontología, epistemología y ética. ¿Ya? Vamos a empezar por esta última, que es más sencilla de definir. Chiquillos, cuando yo me pregunto por cualquier cosa, por ejemplo, cuando veo las noticias y veo que, no sé, porque los carabineros le botaron, ¿cierto?, una valla común, o le botaron una lechuga, ¿cierto?, a la señora ahí en Temuco, y uno dice, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no agarran esa comida y se la dan a la gente que en estos momentos no tiene que comer? ¿Ya? Y el otro dice, pucha, es que es su trabajo, ¿por qué? Porque tiene un oficial superior que lo mandó hoy día y le dijo, oye, loco, anda a botarle todas esas cuestiones porque resulta que es un delito no tener documentación para vender cosas en la calle, por decir algo. ¿Ya? Y entonces uno va y dice, sí, pero es que la señora a lo mejor necesita trabajar y no le quieren dar permiso para trabajar en la calle, ¿qué va a hacer la señora si tiene que alimentar a su hijo?
Y ahí cuando uno está reflexionando sobre el bien y el mal, chiquillo, está haciendo una cosa en filosofía que se llama ética. ¿Ya? Está reflexionando, ¿por qué obedecer esta ley y no esta otra? ¿Por qué tenemos que obedecer leyes y no vivir en una sociedad sin leyes? ¿Ya? ¿Es un deber de ese carabinero obedecer a su superior, cierto? ¿O podría él no obedecerlo? ¿Ya? Y decir, no, no voy a ir porque lo encuentro injusto, ¿cierto? O podría ir, podría hacerlo la tarea que le dijo y después ir donde su jefe y decirle, oiga, jefe, ¿sabe qué me parece? Todas esas preguntas, chiquillos, van en el orden de la ética. ¿Ya? Aparece otra palabra ahí que se llama epistemología, ¿ya? Y que tiene que ver con todas aquellas preguntas que nosotros nos hacemos sobre el conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos preguntamos, sí, hasta el momento yo a Geraldine solo he mostrado el objetivo y de ahí vamos a seguir avanzando, ¿ya? Lo voy a volver a poner ahora último, me quedan estas dos cositas. Mire, cuando nosotros nos hacemos una pregunta, por ejemplo, nos dicen, oye, compadre, ¿habrá vida en otro planeta, cierto? O que existirá, ¿cierto? La verdad, ¿quién la tiene? ¿Será lo que dice la Biblia? ¿Será lo que dice la ciencia? ¿Será lo que dice Buda? Cuando uno se está preguntando eso, ¿qué significa conocer? O cuando uno le pregunta a otro, oye, ¿viste lo de Anonymous? Sí, pero no creo. ¿Por qué? Porque no han mostrado ninguna prueba de lo que dicen. Hay uno cuando está exigiendo pruebas porque quiere saber si ese conocimiento es verdadero o falso, uno chiquillo está haciendo algo que se llama epistemología, que es preguntarse qué significa conocer, cómo funciona el conocimiento, qué cosas conozco yo, ¿ya? Y la última, chiquillo, que es la parte más difícil, y ahora vamos a ir a la parte del video, miren, es la famosa ontología, que le voy a poner entre paréntesis, que la gente comúnmente en la calle la conoce como metafísica, ¿ya? Y la ontología, chiquillo, la metafísica, es el estudio del ser, ¿ya? Es decir, estudia, voy a poner una pregunta aquí, mira, ¿por qué las cosas son, y en este sentido, por qué las cosas, chiquillos, existen? Y ahí les voy a plantear un ejemplo, ¿ya? Miren, cuando dice, por ejemplo, la ontología, el estudio de por qué las cosas son, les voy a plantear una siguiente situación. Tenemos una persona que está sentada en una silla, ¿cierto? Está acariciando a su gato, que es su mascota, y le dice, va y le dice, Michi, te amo mucho. ¿Ya? Ahí tenemos una situación, eso está pasando en la realidad. ¿Ya? El gatito, ¿cierto? Que le están haciendo cariño, de repente se queda pegado mirando algo, ¿cierto? Y la persona que lo está acariciando se queda también mirando hacia el lugar donde el gato está pegado y resulta que de repente una aparición media fantasmagórica y se asustan ambos. ¿Ya? De chiquilla, ahí tenemos una situación cotidiana, real, ¿cierto? Puede que alguien lo haya visto, puede que no, que le haya pasado nunca, ¿cierto? Que el gato lo vio y la persona no lo vio, etcétera. ¿Ya? Ahora miren, vamos a analizar cada una de esas cosas. Por ejemplo, miren, ¿podemos decir que la persona que está ahí existe? ¿Que es real, que forma parte de la realidad? ¿Cierto? Pueden levantar el dedito para arriba o poner ahí, chiquillos, sí, profe, no, profe. ¿Existe esa persona? ¿Y el gato y la silla? ¿Cómo nosotros sabemos que existen, que son reales? ¿Ya? Por ejemplo, porque nosotros los podemos ver, ¿cierto? Los podemos tocar. Yo puedo ir, si estoy viendo a esa persona, puedo ir y yo también acariciar el gato, ¿cierto? Preguntarle algo a esa persona, ¿ya? Y puedo saber que es real, de alguna forma u otra, ¿ya? Ahora bien, mire, y si por ejemplo vamos a llamar es el plano físico de la realidad. Por eso en filosofía tenemos que aclarar conceptos, porque la realidad ya tenemos este plano físico, porque mire, nosotros dijimos que él va y expresa sus sentimientos a su gato y le dice, te amo, Michi, ¿ya? Ese amor que él siente, ¿forma parte de esta realidad o no existe? ¿Ya? Si aceptamos que existe, ¿cierto? Porque nosotros, no sé, pues tenemos una mascota, la queremos, tenemos un hermano chico, nuestros padres los queremos y decimos, sí, pues ese amor es real, ¿cierto? El que yo siento por mi pareja, por cualquier tipo de amor, ¿ya? Forma parte de la vida, ¿ya?
Pero, por ejemplo, ahí tenemos ese amor cuando él le dice te amo, Michi, o cuando los dos ven el fantasma y se asustan, esa emoción forma parte de la realidad, ¿ya? Pero no es una cosa física, es una sensación que pasó dentro del cuerpo, ¿ya? Pero que existe, se siente aquí en el pecho cuando uno está enamorado, cuando quiere a alguien, cuando se asusta también, ¿ya? Aquí la adrenalina, ¿cierto? Son cosas que se sienten, ¿ya? Imagínate ahora estos tipos vieron un fantasma. O aparece usted ahí y el otro va y dice, oh, ¿viste el fantasma? Y usted dice, ¿cuál fantasma? Usted no lo vio, ¿ya? Ahí nosotros estamos operando dentro del plano de la realidad de lo metafísico, de lo que no se ve, ¿ya? Y entonces, chiquillos, miren, ahora viene esta cuestión de la ontología o la metafísica que dice que es el estudio de la realidad, porque nosotros tenemos que analizar ahora lo que está sucediendo y tenemos que decir, oye, compadre, ¿y entonces qué es esto de la realidad? ¿La realidad está compuesta solamente de las cosas que podemos ver y percibir con los sentidos? No, pues hay otras cosas que son invisibles. De hecho, es raro, mire, vamos a ver, chiquillos, así como operan las ideas en nuestra cabeza, y eso es lo que está diciendo el objetivo de hoy día, porque fíjate que fue un filósofo llamado Demócrito que trató de responder a esta pregunta. Mira, dijo, oye, compadre, mira, esto que está aquí, que veo yo, mi emoción, el gato que está ahí, la silla que está ahí, todo esto que está aquí que nosotros llamamos realidad, ¿ya? ¿De qué está compuesto? Si yo quiero saber, chiquillos, lo que es la realidad, y voy a aclarar los conceptos y voy a ir a la raíz, tengo que encontrar, mira qué difícil es este estudio de la ontología, chiquillos, la metafísica, cuando yo pregunto por qué las cosas existen. Yo, por ejemplo, tendría que preguntar, mira, entre el gato, la silla que está ahí, el niño que está ahí acariciando al gato, los sentimientos de amor y de miedo que sintió ese niño que experimentó, y el fantasma que apareció ahí, esos 5 objetos, ¿ya? Supongamos que nosotros decimos que ellos 5 forman parte de la realidad, entonces yo me tengo que preguntar ahora si es que acaso cada uno de estos 5 objetos tiene una característica, aunque sea una característica en común, que compartan todos ellos, y que nosotros digamos, ah, por eso nosotros decimos que existen. ¿Por qué? Porque, por decirlo de una forma, porque todos esos 5 objetos que usted me mostró, profe, están hechos de átomos. Entonces vamos a decir que la realidad es todo aquello que está hecho de átomos. Ya, por ejemplo, la gente que no vio el fantasma o que piensa que la emoción que está experimentando un fenómeno químico del cuerpo, esa persona es una persona, por decirlo un poquito más científica, más racional, y para él la realidad es solo aquello que está hecho de átomos. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, vamos a tener, cuando hacemos ontología, un estudio de eso. De ahí vamos a partir. Y por eso, chiquillos, la metafísica o la ontología es la ciencia más básica de todas, porque lo que van a decir los filósofos es que si yo logro entender cuáles son aquellas características más básicas que tienen todos los objetos que comparten esta realidad, entonces yo me puedo hacer una mejor imagen de lo que es la realidad, y de ahí yo puedo empezar a profundizar en cada uno de los campos de la ciencia. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber lo que es la realidad y me acerco a ella a partir de la biología entiende la realidad solo a partir de lo que son células. ¿Ya? Están todas las cosas, perdón, hechas de células, ¿ya? Y si no, no existen. Si no están hechas de células, no existen, ¿ya? Los químicos, no, está todo hecho de elementos químicos, ¿cierto? Que se juntan y van formando las cosas, ¿ya? Los economistas, no, mira, es que en realidad la economía es lo que mueve la vida, independiente de que estén hechas las cosas, ¿cierto? Uno se levanta todos los días y tiene que de alguna forma producir su vida, ¿ya? Entonces, las chiquillos abordan las distintas áreas de la realidad desde una perspectiva, versus la ontología que te quiere explicar todo, porque cuando esta ontología, chiquillos, la inventó el filósofo Aristóteles en el 300 antes de Cristo, lo inventó ya en sus últimos años de su vida, cuando él ya había estudiado todos los animales, las plantas, las constituciones de los países, ya había estudiado todo, y al final de la vida él dijo, oye, compadre, yo he estudiado la realidad de manera separada, por temas. Pero él dice, pero si yo logro entender de qué está hecha la realidad, entonces me va a ser más fácil comprender las cosas por separado. Ah, necesito, él dice, una ciencia de la ciencia. Una ciencia que me explique por qué las cosas son,
y después de eso yo diga cómo son, ¿ya? Que me diga por qué son, y después yo diga cómo son, por qué se manifiestan así. Y de ahí que él inventa esta nueva ciencia llamada ontología, que es el estudio del ser o de lo que existe, ¿ya? ¿Qué cosas en común tienen todo lo que existe, ¿ya? Para que yo lo pueda entender. Y por eso, chiquillos, miren, ahora vamos a volver a esto que me preguntaban si solo he mostrado, claro, solamente he mostrado, voy a volver a compartir, he mostrado el objetivo, ¿ya? Porque vamos a ver, ahora sí, ya, vamos a ver esto, pues, miren, fíjense. Ya, vamos, como dice ahí, miren, vamos nosotros a opinar sobre estas cosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, miren, ya ahora mismo nuestros conocimientos parten de ideas que dijeron los filósofos antiguamente y repercuten en nuestra manera de entenderlo. Por ejemplo, chiquillos, cuando se hizo esa pregunta, ¿cierto? Varios filósofos se hicieron esa pregunta, lo veíamos en la clase pasada, ¿cuál es el origen de todo? ¿Ya? Va a haber un filósofo que se llama Demócrito y va a decir que este todo, esta realidad que nosotros estamos viendo, está hecha a partir de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, ¿ya? Sin división, cuya característica es que son invisibles al ojo humano, ¿ya? Fíjate lo que estamos diciendo, son invisibles al ojo humano, ¿ya? Y sin embargo, la gente que trabaja con la ciencia da por hecho la suposición, que está aquí, mira en la letra C, ellos tienen el supuesto de que los átomos existen sin haberlo visto. ¿Ya? Imagínense qué contradictorio, chiquillos, resulta ser eso, de que todas las cosas que nosotros vemos están hechas a partir de partículas que nosotros no vemos, pero que cuando se juntan las podemos empezar a ver. Es raro, ¿cierto? Entonces, esa es una suposición que uno tiene, ¿cierto? Que decir, oye, compadre, mira qué extraño lo que me está diciendo el profe, que nosotros, el mundo físico que estamos viviendo, utilizamos conceptos metafísicos para entenderlo. Mire, explicamos lo que vemos a partir de cosas que no vemos. ¿Va? Qué contradictoria esta ciencia, ¿eh? Parece que no es tan firme y segura como se nos enseñó desde chiquitito, ¿ya? Entonces, esa idea, chiquillos, los filósofos dijeron en la antigüedad, oye, esto está hecho de átomos, oye, las ideas son superiores a la realidad, oye, la experiencia forma los conocimientos, oye, hay unas cosas que están metidas en nuestra cabeza que se llaman ideas innatas, ¿cierto? Y a partir de lo que ellos van diciendo, chiquillos, la información, por ejemplo, que dicen los filósofos de una u otra forma, van pasando a formar parte del sentido común de las explicaciones que he manejado y repercuten directamente en la forma en que nos comportamos nosotros. ¿Ya? Como lo vamos a ver, mire, a continuación. ¿Ya? Estamos viendo entonces, por ejemplo, vamos a ver la ontología como estudia lo que es la realidad, chiquillos. Aquí se nos va a mezclar ontología, que es el estudio de la realidad, con epistemología, que es el estudio de los conocimientos. ¿Ya? Que viene a responder a la pregunta, ¿qué significa conocer? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver este videíto de aquí, ¿ya? Y lo voy a proyectar aquí mejor desde... Ya, vamos a poner aquí, esperen un poco. Ya, chiquillos, vamos a poner este video. Le voy a dar como explicación lo siguiente. Nuestro primer filósofo que nosotros vamos a conocer se llama Sócrates. ¿Ya? Sócrates vivió en el siglo cuarto antes de Cristo, murió en el año 399, ¿ya? Y él fue un filósofo que se dedicó a examinar todo, a preguntarse el porqué de todo, qué es lo bello, qué es lo bueno, ¿cierto? ¿Por qué portarnos de esta manera? ¿Qué significa conocer, ¿cierto? Y entre una de esas tantas preguntas, ¿ya? Él se preguntó cuál era la mejor manera de gobernarnos, ¿cierto? ¿Será la democracia? ¿Será la monarquía? ¿Cierto?
y estaba filosofando con eso, ¿cierto? Sobre eso, perdón, con su amigo Glaucón, que era un filósofo también de esa época, ¿ya? Y Glaucón le está explicando a Sócrates, fíjese cómo funciona esto, mire. Le está explicando a Sócrates que la democracia es el mejor sistema que nosotros podemos tener para gobernar un país, ¿ya? Y lo que va a decirle Sócrates es precisamente lo contrario. Él le va a decir, no, le dice, no, no podéis decirme eso, porque le dice, mira, para que me entendáis bien te voy a contar una historia. ¿Ya? Y esta historia se llama El mito o la alegoría de la caverna. ¿Qué significa esto? Que es como una especie de metáfora. ¿Ya? Y él le dice, mira, yo te voy a contar esta metáfora para que te des cuenta cómo funciona la educación de los hombres, o mejor dicho, su falta de educación. Y después te voy a responder si la democracia es la mejor forma de gobernarnos. ¿Ya? Sobre eso, chiquillos, vamos entonces a ver este siguiente video, ponga atención. ¿Qué es la realidad? El conocimiento, el significado de la vida, grandes temas que podrías abordar figurativamente. Por ejemplo, explicar la existencia como una travesía por un camino, o cruzar un océano, una escalada, una guerra, un libro, un hilo, un juego, una ventana de oportunidades o el efímero parpadeo de una fugaz llama. Hace 2400 años, uno de los pensadores más famosos de la historia dijo que la vida era como estar encadenado en una cueva, obligado a ver sombras que revolotean sobre un muro. Bastante alentador, ¿verdad? Eso es en realidad lo que Platón sugirió en su alegoría de la cueva, que se encuentra en el libro séptimo de la República, en el que el filósofo griego concebía la sociedad ideal al examinar conceptos como la justicia, la verdad y la belleza. En la alegoría, un grupo de prisioneros han estado confinados en una caverna desde su nacimiento, sin conocimiento del mundo exterior. Están encadenados de cara a una pared, sin poder voltear sus cabezas, mientras que un fuego detrás de ellos emite una luz tenue. Ocasionalmente las personas pasan junto al fuego, llevando figuras de animales y otros objetos que proyectan sombras en la pared. Los prisioneros dan nombre y clasifican estas ilusiones, creyendo que perciben entidades reales. De repente, un prisionero es liberado y llevado afuera por primera vez. La luz del sol lastima sus ojos y encuentra desorientador el nuevo ambiente. Cuando se le dice que las cosas a su alrededor son reales, mientras que las sombras son meros reflejos, no puede creerlo. Las sombras parecían mucho más claras para él, pero gradualmente sus ojos se adaptan, hasta que logra ver en el agua el reflejo directo de los objetos. Y finalmente ve el sol, cuya luz es la fuente principal de todo lo que ha visto. El prisionero regresa a la cueva para compartir su descubrimiento, pero ya no está acostumbrado a la oscuridad y se le dificulta ver las sombras en la pared. Los otros prisioneros piensan que el viaje lo ha vuelto estúpido y ciego, y se resisten violentamente a cualquier intento de ser liberados. Platón presenta este pasaje como una analogía de lo que es ser un filósofo tratando de educar al público. La mayoría de las personas no solamente están cómodas en su ignorancia, sino que además son hostiles a cualquiera que se las señale. De hecho, el mismo Sócrates fue sentenciado a muerte por el gobierno ateniense por irrumpir en el orden social, y Platón, su estudiante, dedicó mucho de la República a menospreciar la democracia ateniense mientras promovía un gobierno por reyes filósofos. Con la parábola de la caverna, Platón puede que esté sosteniendo que las masas son demasiado obstinadas e ignorantes para gobernarse a sí mismas, pero la alegoría ha cautivado la imaginación por más de 2400 años, porque puede ser interpretada en muchas otras maneras. Sustancialmente, la alegoría está conectada a la teoría de las formas, desarrollada en los otros diálogos de Platón, la cual sostiene que de la misma forma que las sombras en el muro, las cosas en el mundo físico son reflejos imperfectos de formas ideales tales como la redondez y la belleza. De esta forma, la caverna nos lleva a muchas preguntas fundamentales, incluyendo el origen del conocimiento, el problema de las representaciones y la naturaleza de la realidad misma. Para los teólogos, las formas ideales existen en la mente de un creador. Para los filósofos del lenguaje que ven las formas como conceptos lingüísticos, la teoría ilustra el problema de agrupar cosas concretas bajo términos abstractos. Y otros todavía se preguntan si realmente podemos saber si las cosas fuera de la cueva son acaso más reales que las sombras.
A medida que avanzamos en nuestras vidas, ¿podemos estar seguros de lo que pensamos que sabemos? Tal vez algún día un rayo de luz pueda desvanecer tus suposiciones más básicas. ¿Te liberarás para luchar hacia la luz, incluso si te cuesta a tus amigos y familia? ¿O te quedarás con tus ilusiones cómodas y usuales? ¿Verdad o hábito? ¿Luz o sombras? Decisiones difíciles, pero si te sirve de consuelo, no estás solo allí, ya somos muchos tratando de liberarnos. Ya. ¿Le gustó el video o no, chiquillos? ¿Entendimos? Ya. Ya, cositas que aclarar, chiquillos. Miren, Sócrates es un filósofo. Espérense, voy a sacar aquí ¿cómo se llama? Ahí sí, ya. Chiquillos, miren, una cosa que tengo que decir para que no se confundan. Yo me confundí, al lado de ustedes me costó entenderme. El filósofo Sócrates, ¿ya? Fue maestro de Platón, ¿ya? Y todo lo que nosotros sabemos de Sócrates lo escribió Platón en un grupo de libros que se llaman diálogos, ¿ya? Sócrates era una persona ágrafo, es decir, no le gustaba escribir, sabía escribir pero no le gustaba, porque tenía un rollo personal con esto de la memoria. Acuérdense, chiquillos, que en Grecia era bien visto tener buena memoria porque los primeros sabios, que eran los poetas, se recitaban la Ilíada y la Odisea de una. Esas 500 páginas las tenían todas guardadas aquí, entonces la gente decía, oh, qué bacán, ¿cachai? Y por eso el conocimiento de los griegos era bien valorado si era de memoria, y Sócrates decía que si uno se ponía a escribir libros, y se iban a publicar tantos libros en el mundo, que no iba a haber memoria suficiente para aprendérselos todos. Entonces él dijo, yo no voy a escribir nada. ¿Ya? Por eso su discípulo era el que escribía todo, su discípulo era Platón, y él escribió un libro que se llama La República, y en todos los libros de Platón, chiquillos, aparece este personaje Sócrates, ¿ya? Que él es el protagonista de la historia, en donde se ponen a filosofar sobre distintas cosas, y en este caso, por ejemplo, en La República están reflexionando sobre el gobierno. ¿Ya? Ahora bien, miren, vamos a esta partecita que yo tenía en el Power. Aquí está, a ver. No, guía. Oh, parece que lo cerré. Tengo que compartir. Un momento que soy lento. Ya. Chiquillos, miren. Vamos aquí estábamos viendo el mito de la caverna. Ya reflexionemos sobre el video, miren. Este texto es una metáfora de cómo funciona nuestra vida en la realidad misma. ¿Ya? La realidad va a decir, de hecho este texto es niño anacrónico porque fue escrito en el año 2400 a.C., ¿ya? Y funciona hasta el día de hoy, se vive de la misma manera. ¿Ya? Entonces, fíjese, nosotros estamos viendo en el objetivo, estamos viendo, como dice ahí, mire, cómo algunas ideas filosóficas impactan en nuestra vida actual, ¿cierto? Y vamos a ver entonces una idea filosófica del año 2400 a.C. que está impactando hoy en el 2020. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, empecemos por esta parte de aquí. Dice, mire, reflexionemos sobre el video. ¿Qué es la realidad? ¿Ya? ¿Qué representan en la actualidad los siguientes elementos que aparecen en el mito? ¿Ya? Podemos, chiquillos, escribir en el chat la respuesta o podemos activar el micrófono sin la necesidad de activar la cámara, ¿cierto? Y me van diciendo las respuestas. Por ejemplo, miren, en el mito de la caverna había un grupo de personas que se encontraban encadenadas, ¿cierto? Entonces vale que nos preguntemos qué significan estas cadenas, ¿ya? En la actualidad. ¿Qué quiere decir esas cadenas hoy en día? ¿Ya? Esos prisioneros, mire, la persona que está conversando con Sócrates sobre esta situación, cuando Sócrates le dice, oye, imagínate un grupo de prisioneros que están encadenados en la caverna, él le dice, oye, que son raros los prisioneros, y él le dice, pero si son como nosotros nomás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando les pregunto, chiquillos, miren, ¿qué pasaría si las personas, perdón, que están dentro de la caverna no tuvieran esas cadenas? ¿Qué pasaría con ellos? Chiquillos, pueden usar el chat o pueden activar solo el micrófono, no es necesario la cámara. ¿No estarían en la cueva?
Claro, pues, podrían haber salido, pues entonces una metáfora, que hoy en día, por ejemplo, en esas, ahí, gracias a esas cadenas, sí o no que los pueden obligar a ver las sombras, ¿cierto? Ya. ¿Qué serían, por ejemplo, las sombras en este sentido? Si le preguntan a los prisioneros, ¿qué es la realidad? Ellos van a decir son las sombras, ¿cierto? Porque son lo único que han visto desde que están encadenados. Entonces, por ejemplo, si las cadenas nos obligan a ver las sombras, y las sombras son los conocimientos, en nuestra actualidad, chiquillos, ¿quién o qué cosas nos obligan a aprender los conocimientos? Por ejemplo, ¿podríamos comparar la cueva con la educación que se nos da en la familia o en el colegio? Cuando nosotros queremos saber cosas de por qué esto es cierto y lo que nos responden los adultos, ¿por qué no? Porque yo lo digo, ¿cierto? Ahí le están poniendo unas cadenas tremendas a uno. Oiga, profesor, cuando uno está metido uno en la bola, le gustó la materia, oiga, profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, con Platón? ¿Escribió algo él por su cuenta o solo escribió lo de Sócrates? Y voy yo y le digo, ya, pero no se preocupe, Bastián, no me pregunte eso porque eso no entra en la prueba. Automáticamente yo le estoy poniendo una cadena a usted porque usted quiere saber más allá y yo le estoy coartando, le estoy, no, hasta ahí nomás. Los demás no piense más allá, no quiero que piense. Quiero que repita nomás lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Y en ese sentido, por ejemplo, si nosotros analizamos qué sería la luz del sol, viene a ser esta cosa que nos ilumina a nosotros, o por decirlo de una forma bien entre comillas, chillos, la verdad. ¿Ya? Lo que tenemos que salir de esta cueva. ¿Ya? Por ende, cuando nosotros preguntamos, mira, ahora al final Sócrates le va a decir, oye, ¿por qué entonces la democracia no es un buen modelo para gobernarnos a nosotros mismos? ¿Dónde se supone que estamos nosotros en la caverna, chiquillos? La gente, acuérdense que democracia es el gobierno del pueblo. ¿Dónde estaría el pueblo con respecto a la cadena? Perdón, a la cueva. Los que están encadenados, los que están libres. ¿Quiénes serían la gente del grueso de la gente, chiquillos? ¿Serían los que están encadenados en la caverna, no? Ya, entonces, bajo esa lógica, Sócrates le va a decir, ¿sabe qué? Lo peor que podemos hacer nosotros es elegir una democracia, porque la democracia está hecha de tal forma, ¿ya?, que lo que se espera es que nosotros no nos hagamos preguntas, no reflexionemos, nos dediquemos a recibir información y a repetirla, ¿cierto? Tal cual como nos han enseñado, y que no seamos agentes independientes de pensamiento, sino que seamos agentes obedientes del poder y del sistema. ¿Ya? Por eso Sócrates va a decir imposible, señor, porque cuando usted hace democracia, está dejando que vayan a votar los encadenados. Y los encadenados van a votar por las sombras que le mostraron. ¿Y qué cosa es lo más probable que le mostraron ahí en esas sombras? Le mostraron un bono marzo, le dijeron que iban a haber tiempos mejores, ¿cierto? Que vivíamos en un oasis en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, que somos los jaguares de Sudamérica, los ingleses de Sudamérica, que la economía de Chile es mejor que cualquier economía de cualquier otro país, ¿cierto? Y que resulta que después viene una pandemia, ¿cierto? O viene un receso social de un mes, ¿cierto? Y resulta que este famoso Asia hay que empezar a salvarlo con plata de los impuestos, ¿cierto? Ah, se suponía que era un gran empresario, ¿cierto? Independiente, que tenía de todo, pero resulta que llegó una pandemia y su empresa va a quebrar. Tan mega empresario no era, entonces como se nos manifestó. ¿Ya? Entonces, para eso, chiquillos, sirve esta cuestión de la filosofía, y por eso está una clase de introducción, porque miren, estas ideas que nosotros estamos viendo aquí ya se nos está dando por hecho, miren, que nosotros, por un supuesto, no sabemos. Siempre la filosofía está diciendo, no sabemos, hay que despertarnos, nos tienen engañados, encadenados, ¿cierto? Hay que despertar, hay que hacerlo de nuevo, ¿ya? Así, chiquillos, hay varias ideas. Mire, por ejemplo, la idea del átomo y que todas las cosas están hechas de átomos viene de los filósofos, ¿ya? No viene de la ciencia, ¿cierto?
la idea esta de que somos unos ignorantes y que tenemos que desencadenarnos, ¿cierto? También vienen de los filósofos y opera hasta el día de hoy, ¿cierto? Y así, chiquillos, van a haber un montón de cosas que van a operar y que hay ideas, la metafísica descubre esto, que las ideas, chiquillos, son superiores a la realidad misma, que prácticamente nosotros andamos viendo el mundo siempre a partir de las ideas. ¿Ya? Como para cerrar con un ejemplo, mire. Fíjese cómo las ideas son superiores a la realidad. ¿Ya? Cuando yo le digo a usted, estamos en el colegio, ¿ya? Y yo digo, oye, la pizarra es blanca, ¿ya? Y usted va y por decir un chiste, hasta yo lo diría, ah, seguro es blanca, es gris, ¿ya? Nosotros, en cierto sentido, sabemos que la pizarra es blanca, ¿ya? Pero caché que nosotros decimos que la pizarra es gris porque nosotros la estamos comparando con un blanco perfecto. El más blanco de todos los blancos, ¿ya? Y si yo le pregunto a usted en qué parte de la naturaleza está ese blanco perfecto, el blanco de los más blancos, no está en ninguna parte, ni siquiera en la nieve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa idea de blancura, chiquillos, está metida aquí adentro de la cabeza. Y eso nos hace ir juzgando el mundo a partir de conceptos que nosotros ya tenemos establecidos aquí. Que la pizarra no es blanca porque hay un blanco perfecto, que este no es bonito porque hay una idea de lo bonito perfecto, que este no es inteligente porque la inteligencia perfecta es esta, ¿cierto? Que la manzana no es redonda porque redondo es lo redondo, ni la naranja es redonda, ni el planeta Tierra es redondo porque redondo es lo redondo, por lo circular. ¿Ya? ¿Y dónde está metido eso? Acá. No hay ningún objeto en la naturaleza que tenga la redondez perfecta, pero sí en mi cabeza. ¿Ya? Entonces, fíjese que el objeto pierde una característica que tiene en sí mismo cuando yo lo comparo con algo que está aquí. Imagínate, una pizarra deja de ser blanca cuando yo la comparo con la idea de blanco que tengo. ¿Ya? Entonces, esas son ideas, chiquillos, que impactan en nuestra cultura actual porque nos están diciendo en el fondo, lo dijo Platón, lo dijo Sócrates hace 2400 años. Las ideas, cabros, son más perfectas que la realidad en la que vivimos. Lo decía ahí en el mito de la caverna. Y por eso, por ejemplo, chiquillos, para cerrar, el mito de la caverna tiene esto, pues tiene una historia que habla de ontología, porque nos está diciendo qué es la realidad, y te está diciendo, mira, la realidad funciona así. Uno nace y le empiezan a echar...